y la otra causa es funcional. Usted me dice si se ve la pantalla. Sí se ve. Bueno, insuficiencia pulmonar, acuérdense que también la insuficiencia tricuspidia, la causa más frecuente es dilatación del anillo valvular. Causada fundamentalmente ¿por qué? Por todas las patologías que den hipertensión de la arteria pulmonar. Si hay una insuficiencia pulmonar, quiere decir que la válvula pulmonar está cerrada. Insuficiencia con una válvula se cierra. Y entonces, ¿qué está abierta? La válvula tricúspide. Por lo tanto, estamos en el momento de la diástole. Por lo tanto, el soplo es diastólico. La sangre está pasando de la aurícula derecha al ventrículo derecho y de la pulmonar hacia el ventrículo derecho, porque la válvula al estar cerrada pero tiene una insuficiencia, no cierra bien, entonces está fugando la sangre hacia el ventrículo derecho. Por eso decimos que el soplo es diastólico. Y obviamente va a ser un soplo suavecito, ¿por qué? Porque no es los soplos de sístole son intensos, los de diástole habitualmente no son tan intensos. Entonces, diastólico en foco pulmonar, igual que se observa con la maniobra de Rivero Carballo, que decimos que es la vea postinspiratoria. Es decir, estamos auscultando al paciente con la respiración normal. Le decimos que inspire profunda y lo detenga. Esa es inspiración, apnea postinspiratoria. Y el soplo de insuficiencia de la válvula pulmonar, cuando el problema es la válvula, se conoce como el soplo de Graham-Still. Cuando el problema está en la válvula, no cuando es de origen funcional. Cuando la válvula es la mala, soplo de Graham-Still, y así se conoce. Entonces, si me dicen, tiene un soplo de Graham-Still, es insuficiencia pulmonar. Sin embargo, la causa más frecuente son cualquier situación que produzca hipertensión pulmonar y dilate el tronco de la arteria pulmonar. En el electro, obviamente, ¿qué cavidades crecen? Lo que estamos viendo es que el ventrículo recibe mayor volumen, es decir, se va a dilatar. Por eso el electrocardiograma, crecimiento del ventrículo derecho por sobrecarga diastólica. El tratamiento, pues, es buscar la causa que habitualmente es, cuando es la válvula, habitualmente es de una patología congénita, aunados a otros problemas congénitos. Salvo que sea alguna otra causa funcional y al mismo tiempo se vaya a hacer algún otro tipo de cirugía a nivel cardíaco, es que entonces se le da tratamiento. Se trata de cerrar ese anillo valvular y eso se conoce como anuloplastía. Cerrar el anillo valvular. Pues esa es entonces la insuficiencia pulmonar. Cuando es de la válvula, se conoce como soplo de Graham-Still. Y las otras causas son funcionales. Y nada más, solo aquí hay un caso. Bueno, hay una pregunta muy sencilla, dice: un niño de 6 años sin cianosis con frémito supraesternal. Es decir, a la palpación tiene vibraciones. Clic sistólico es clic de apertura de una válvula. Soplo romboidal que aumenta con la inspiración y componente final del segundo ruido. Entonces tiene un soplo sistólico. Fíjense, un soplo romboidal porque dice clic sistólico, entonces después del clic sistólico sigue un soplo romboidal. ¿Sí? ¿En qué diapositiva está usted? Un paciente de 6 años, ¿no? No, estamos en la que dice las causas de insuficiencia pulmonar. Entonces va a salir esto. Ahora ya, no... ya se cambió. Sí, así ya se cambió. Bueno. Sí. Es un Bueno, paciente de 6 años. No la voy a hacer grande porque Sí, es que ya no la vemos, Doc, ya se quitó. No sé si la quitó usted. Así ya sí se quitó. Ahorita lo voy a poner otra vez. Es que si la hago más grande desaparece. Sí.
Yo creo que por el tiempo, como hay mucha estática ahorita. Entonces, un niño de 6 años sin cianosis, con frémito, es decir, se le palpó la región supraesternal alta, es decir, un soplo alto, supraesternal, y tiene vibraciones, pero tiene un soplo sistólico romboidal que aumenta con la aspiración y componente final del segundo ruido. Es decir, si nos vamos a la exploración hasta aquí, tiene frémito más un soplo sistólico romboidal. Le llamamos habitualmente supraesternal alto. Lo que tengo que hacer es poner el estetoscopio en el cuello, y si se irradia el cuello, es una estenosis aórtica. Si no se irradia el cuello, hago la maniobra de apnea postinspiratoria, es decir, de Rivero Carballo, le digo que inspire profundo y lo detenga, lo que dice aquí, que aumenta con la inspiración. Obviamente me está diciendo que tiene un soplo, que tiene una estenosis pulmonar, ya descarté la estenosis aórtica. ¿Y en qué debemos de pensar? Que sea una estenosis de la válvula pulmonar o una estenosis del infundíbulum. ¿Por cuál irían ustedes? ¿Por la válvula que esté estenótica o el infundíbulo que está hipertrófico y por eso hay una obstrucción a la entrada de sangre hacia la válvula pulmonar? Tiene un clic sistólico. El clic sistólico significa apertura de una válvula sigmoidea, aórtica o pulmonar. Por lo tanto es... ¿Cuál es? De la válvula. De la válvula, pues sí. Están diciendo que está mal la válvula porque está sonando y la apertura de una válvula no debe de producir soplo en condiciones normales. Entonces, voy a buscar la otra presentación. La endocarditis bacteriana, que es el último tema de valvulopatía. Realmente es un tema cortito, pero que necesitamos saber cómo vamos a sospechar la enfermedad, la cual es muy sencillo cuando pensamos con ella. Y si no, se nos va a pasar desapercibido. Ese es el problema. Y es común que se pase desapercibido. A ver, vamos a ver si se ve la pantalla. Ustedes me dicen si se ve la pantalla. Todavía no. Ya está cargando. Ya se ve, Doc. Ya se ve, bueno. Ya se ve. Bueno, vamos a definir entonces endocarditis bacteriana. Vamos primero a diferenciarla de la fiebre reumática. Dijimos que era un proceso inflamatorio de carácter autoinmune. Y que era desencadenado esta alteración de la inmunidad por el estreptococo beta hemolítico del grupo A. Ahora, endocarditis, habitualmente se llama endocarditis infecciosa, le llaman. Endocarditis infecciosa, pero la causa más común son bacterias, por eso se llama endocarditis bacteriana. Pero también puede ser por hongos o por alguna otra causa. Por lo tanto, la definición el término es endocarditis infecciosa. Por eso dice que es una enfermedad infecciosa que se asienta en el endocardio o en el endotelio vascular. Quiere decir que aquí sí llegan las bacterias, ¿eh? Llegan las bacterias directamente al corazón o al endotelio. ¿Endotelio por qué? Vamos a suponer un conducto arterioso. Ahí no hay válvula, pero también puede infectarse. Y se caracterizan por vegetaciones de colonias de gérmenes y redes de fibrina. Quiere decir que se forman vegetaciones que están llenas de gérmenes y fibrina, por lo tanto de repente pueden desprenderse un pedacito y embolizar. El origen. Normalmente cuando tenemos nosotros una infección en cualquier nivel,
se produce una bacteriemia transitoria. Y si una infección tenemos fiebre, pues hay una bacteriemia pasajera. Que habitualmente cuando el corazón es normal, esas bacterias no se asientan en el corazón. Entonces, ¿cuál es el sitio de esta bacteriemia? Pues puede hacer cualquier lugar de que se nos ocurra a nosotros, pues puede ser piel, empezando de arriba abajo, puede ser orofaringe, tubo digestivo, vías urinarias, pélvica, ¿verdad? Pero aquí se le da mucha importancia al antecedente de que el paciente haya acudido con el dentista. No importa que sea una extracción dentaria, una limpieza, una corrección de una caries, etcétera, procedimientos dentarios en general. Aquí, por ejemplo, el Netter nos pone procedimientos dentarios en primer lugar. Y después un foco a cualquier nivel. Esto va a producir ¿qué? Una bacteriemia pasajera. La bacteriemia pasajera, si tenemos corazón sano, estas bacterias no se van a pegar en las válvulas, es decir, en el endocardio o en el endotelio vascular. Hablamos de endocardio, habíamos comentado que las válvulas son endocardio. Si hay una estenosis o insuficiencia valvular donde haya flujo turbulento, estas bacterias son capaces de adherirse a este endocardio o, por ejemplo, el conducto arterioso. Hay un flujo turbulento y por lo tanto es capaz las bacterias, por eso dice endotelio, ¿verdad? Entonces, un requisito primero que tenemos que pensar, mi paciente tiene soplos, todos sabemos que la insuficiencia y la estenosis, pues hay un daño valvular orgánico, que habitualmente hay un proceso cicatrizal, o problemas congénitos de defectos entre los tabiques valvulares, etcétera, con un arterioso permeable. Y entonces la bacteria puede pegarse en dos. Primero debemos de pensar, mi paciente tiene antecedentes de soplo, una bacteriemia, y entonces puede o no desencadenar una endocarditis bacteriana, es lo más importante. De todos los agentes que hemos visto, ¿verdad? Todos son posibles, cualquier proceso infeccioso. Sin embargo, aquí, cuando lo pensamos, endocarditis, siempre pensar si acudió al dentista en las últimas, cuando menos, de 2-3 semanas previas o más recientemente. Si acudió recientemente al dentista. Fíjense bien, un porcentaje importante, no encontramos un foco infeccioso, pero se realizaron algún procedimiento dentario. Y ese fue el detonante, una bacteriemia pasajera, que porque había daño ya valvular previo, anatómico, las bacterias fueron capaces de alojarse o empezar la colonización de esa zona. Cualquier otro proceso infeccioso también. Catéteres centrales, un corazón sano, sí, cuando el catéter se deja por mucho tiempo. Vamos a suponer habitualmente cuando se ponen catéteres, en cada hospital hay una que se llama clínica de catéteres, lo revisan, de curación diaria de la piel, le cambian todo. En ocasiones el paciente, aunque tenga corazón sano, empieza con fiebre. Habitualmente se le toma un cultivo, se le da un ciclo de antimicrobiano, y si se da la fiebre, pues ya no hubo nada. Y a veces le damos un ciclo de antibióticos, esperamos el hemocultivo, sale un germen determinado, se le da el ciclo, se complementa, sale hemocultivo negativo, y 2 o 3 días después nuevamente tiene fiebre. Ese catéter quiere decir, decimos nosotros que está colonizado y tiene riesgo de endocarditis, sí, sobre todo, aunque sea corazón sano,
tiene riesgo porque el catéter está desprendiendo bacterias frecuentemente y en un momento dado sí puede colonizar las válvulas. En este caso será la tricúspide, porque habitualmente los catéteres pues se pasan por una vena, ¿verdad? O aquellos adictos a drogas intravenosas, ¿verdad? Que están inyectando con jeringas que se pasan entre ellos y la sepsia y antisepsia no es adecuada, también, aunque tengan el corazón sano, pueden desencadenar endocarditis bacteriana. Uno de los factores fundamentales que se considera en esta patología es que mi paciente tenga flujo turbulento, es decir, que tenga soplo, daño valvular previo, no importa la causa, congénito o adquirido, y produce también ya hemos hablado del endotelio, hablando del conducto arterioso. Aquí están los sitios donde pueden colocarse, sin embargo, coloniza la válvula, pero también puede colonizar las cuerdas tendinosas y romperlas. Entonces, en la fisiopatología siempre debemos recordar, 1, factor predisponente, ¿cuál? Que mi paciente tenga soplo, es decir, una valvulopatía o persistencia al conducto arterioso congénita o adquirida, o también algún proceso anatómico a nivel cardíaco. El paciente se expone a una bacteriemia pasajera porque fue al dentista, tuvo una faringoamigdalitis, tuvo un problema infeccioso en la piel, etc. Como hay un factor predisponente, las bacterias son capaces de empezar a colonizar ya sea la válvula o el conducto arterioso, y por un proceso inflamatorio se empiezan a formar vegetaciones, que estas son friables, quiere decir que pueden romperse un pedacito y de repente desprenderse y ocasionar una embolia. ¿Un émbolo a dónde? A donde se atore, puede ser cerebral, puede ser a otros órganos. Por lo tanto, tenemos un paciente que tiene una valvulopatía previa o defectos anatómicos a nivel cardíaco. Se expone a una bacteriemia y por lo tanto coloniza esa alteración anatómica que tiene y empieza a haber una bacteriemia, y esta bacteriemia desde el punto de vista clínico se va a manifestar por un proceso inflamatorio, ¿verdad? Es decir, una inflamación que nos va a producir complejos inmunes. Obviamente va a ser una diseminación y émbolos que están llenos de bacterias, por lo tanto, donde vayan pueden formar un absceso. Entonces, ¿cómo evoluciona? Pues ya dijimos, llega la bacteria, se desencadena un cuadro séptico, se estimula el sistema inmune, se forman las vegetaciones y que pueden embolizar. Estas son las vegetaciones que se forman, por eso algunos llaman verrucosidades, ¿verdad? Pero de repente se desprende un poquito. ¿Qué dato clínico va a dar? Ya sabemos que los procesos infecciosos, si recordamos nosotros que hay algún proceso infeccioso en la piel, ¿qué hace con el tejido? Lo destruye, ¿verdad? Pues a donde se encuentre va a destruir la válvula o en el sitio que se encuentran estas vegetaciones. Se desprende un pedacito y emboliza. Por eso la endocarditis en el sitio local produce ulceraciones y abscesos, como cualquier proceso bacteriano, y puede destruir desde una zona importante hasta el sistema de conducción. Cuando es aguda realmente la endocarditis bacteriana y destruye la válvula del paciente, se muere en poco tiempo, y habitualmente a veces ni la diagnosticamos, o si la diagnosticamos, pero solo que seamos muy clínicos, sí se logra diagnosticar, pero cuando es agudo puede destruir las válvulas en poco tiempo y el paciente se muere. Pero cuando es subaguda es cuando nos da tiempo nosotros de hacer el diagnóstico. Y siempre pongo aquí lo que se conoce como un aneurisma micótico. Cuando estudiamos nosotros hemorragia cerebral, una de las causas raras de que se rompa un vaso es un aneurisma micótico.
Dice que es un aneurisma micótico. Cuando un émbolo séptico afecta a una arteria de pequeño o mediano calibre, se adelgazan sus paredes, pero por algún proceso se cura. ¿Cómo queda esa pared? Delgada. Y si está delgada por la presión, si es una pequeña arteria que se va a empezar a dilatar. Y de repente, si está en el cerebro, puede producir una hemorragia. Pero no es solo por hongos, porque aneurisma micótico dice, es por hongos. No, puede ser por bacterias, por cualquier germen que ocasione esto. ¿Cuáles son las válvulas más afectadas? Obviamente, son las izquierdas, donde hay mayor presión mitral, aórtica, pero cualquier válvula puede afectarse. Y la válvula tricúspide se afecta, claro, tanto cuando hay lesión de la válvula como puede estar la válvula normal, aquellos que tienen catéteres por mucho tiempo, y el catéter se coloniza. Pero eso ya lo sabemos, que entonces cuando empieza con fiebre, ya les expliqué, le damos un ciclo de antibiótico hemocultivo y se cura, pues ya. Si volviera a dar otro proceso de infección, otra vez hemocultivo, y lo más conveniente en ocasiones es retirar este catéter, cultivar la punta del catéter y dar antimicrobianos nuevamente, porque predispone a endocarditis bacteriana, es un riesgo. Y si lo dejamos, puede ocasionar una endocarditis, en este caso de la válvula tricúspide. Procesos agudos, destrucción aguda de la válvula aórtica. El paciente entra en edema pulmonar agudo y se muere, no hay otra. Los agudos no lo alcanzamos, fíjense, la destrucción es importante. Local. Otro accesote aquí, en la válvula aórtica, pues los subagudos son los que vemos. Entonces tenemos para localizarlo una septicemia, un proceso infeccioso, pero en ocasiones este foco infeccioso puede pasar desapercibido. ¿Cuáles son los focos infecciosos que pasan más comúnmente desapercibidos? A nivel urinario, y otras veces no lo encontramos. ¿Por dónde entró la bacteria? Pues no sabemos. De los agentes etiológicos decimos que los más comunes son estreptococo y estafilococos. Estreptococos y estafilococos, pero de todos, el estafilococo aureus es el más frecuente de todos. Claro que va a depender de cada paciente. Si el paciente está sometido a antibióticos y ya le dan varios ciclos, pues pueden ser gram negativos. Y aquellos pacientes que están inmunodeprimidos, que están recibiendo inmunosupresores, corticoides, pues puede desencadenar, puede ser por Candida albicans. Y hay un grupo específico de bacterias que producen endocarditis, pero realmente en la práctica diaria no es lo común. Lo común es Staphylococcus aureus. Y se llama el grupo HACE, de H de Haemophilus, Afrophilus, Actinobacillus, etc. Pero este grupo en la realidad no lo encontramos nosotros. Habitualmente Staphylococcus aureus es el que encontramos. Entonces, cuadro clínico, tenemos un proceso infeccioso, sí. Puede haber manifestaciones embólicas, sí, y manifestaciones inmunológicas por el cuadro infeccioso. Un proceso infeccioso, ¿cómo se manifiesta? Por fiebre, ataque, al estado general, mialgias, artralgias. Una embolia, pues a donde se vaya la embolia, y acuérdense que es una embolia con bacterias y fibrina y nos va a dar un infarto, a donde llegue, pero hay infección. Y una de las causas raras de infarto del miocardio son las embolias coronarias en pacientes con endocarditis bacteriana, que realmente pues eso es muy raro. Habitualmente las embolias son sistémicas. Obviamente si me dijeran, bueno, se trata de un conducto arterioso o una endocarditis de la válvula tricúspide o pulmonar, aquí sí el émbolo pues va a ir al pulmón, ¿verdad? Les va a dar un absceso pulmonar. ¿Qué manifestaciones nos da el proceso inmunológico? Pues está mediado por reacción del antígeno anticuerpo, y de las siguientes nos vamos a dar, ahorita la vamos a ver. Uno, el dato
clínico clásico de endocarditis bacteriana es hemorragias con petequiales en conjuntivas, paladar, mucosa oral, fundamentalmente. Si alguien me dijera, tengo un paciente que sospecho endocarditis bacteriana, un dato clínico común que vamos a buscar, puede ser que lo tenga o no, pero es el que siempre buscamos. Vamos y le vemos las conjuntivas, a ver si tiene hemorragias petequiales, puntito rojo. Después vamos a ver la cavidad oral, obviamente si hay, igual, esta hemorragia petequial son pequeños puntitos rojos, son petequias. En paladar, mucosa oral, eso es lo más común. Y a veces también lo encontramos en los lechos subunguiales. Esas son la manifestación clínica más común que podemos encontrar. Y de todo el proceso, como tenemos un proceso infeccioso, entonces va a estar mialgias, artralgias. Y dice, fíjense bien, aquí dice soplos. Mi paciente tiene antecedentes de soplo en el 95%. Ya saben habitualmente que tiene un soplo. Que se haya estudiado o no, ya le dijeron qué es, o a lo mejor no sabe, pero ya alguien le dijo que tenía un soplo. Las petequias y hemorragia en astillas son menos frecuentes. Después tenemos otros que vamos a ver ahorita que se llaman manchas de Roth, nódulos de Osler y lesiones de Hennaway. Esos son menos frecuentes. Estas son las lesiones de Hennaway. Fíjense, realmente si ustedes no me dijeran el cuadro clínico, yo lo primero que les decía que hay una vasculitis acá. Esta manifestación que tiene. Y me dicen, tiene soplo y tiene proceso infeccioso, pues se llaman lesiones de Hennaway. Cambia en el contexto clínico del paciente. Y aquí están igual, en el pie, en la planta y en las palmas, pueden tener estas lesiones de Hennaway. Y aquí hay necrosis, quiere decir que a un embolito llegó hasta esta pequeña arteria y la tapó. Puede dar embolia así al cerebro o cualquier órgano, y recuerden que son bolos sépticos. Lesiones más raras que habitualmente no vemos. Manchas de Roth, en el fondo de ojo hay una zona blanquecina. Las lesiones de Hennaway que ya vimos, palmas y plantas, nódulos de Osler, estos son más raros, pero no los encontramos aquí. Fíjense, aquí estamos viendo, no son nódulos de Osler, ahorita vamos a ver estos. Aquí estamos viendo las petequias. Las petequias, el dato más común es el siguiente. Hemorragias petequiales en conjuntivas, mucosa oral y paladar. Y en ocasiones la vemos también en las manos y en los tobillos. Este es el cuadro clínico más común en presencia de un paciente antecedente de fiebre y un proceso infeccioso. Las lesiones de Hennaway son muy raras. Cuando se afecta la válvula tricúspide en pacientes que no tienen antecedentes de soplo, de lesión valvular, pero son adictos a drogas intravenosas, habitualmente es porque se está inyectando bacterias, porque se inyecta la droga, pero no llevan toda la asepsia antisepsia adecuada. ¿Qué manifestaciones nos puede dar en el aparato valvular? Destrucción de la válvula, que nos lleva a edema pulmonar agudo y habitualmente muerte del paciente. ¿Cuáles son las válvulas? Las válvulas, cuando se pone una válvula recientemente puede infectarse. Obviamente, si durante la cirugía hay algún problema y se infecta la herida, bueno, por eso ya es otra cosa. Sin embargo, esto es lo más importante para nosotros. Cualquier paciente que tenga una cardiopatía congénita o adquirida, hablando estructural, no de la cardiopatía isquémica, sino congénita o adquirida estructural, y empieza con fiebre, siempre hay que pensar que puede tratarse de una endocarditis bacteriana. Siempre preguntarse, ¿fue al dentista en las últimas semanas o días? En corazón sano sí,
siempre y cuando tenga catéter largo. El otro que hemos encontrado a veces son los catéteres que se ponen para hemodiálisis, Majurca, pero yo no he encontrado ahí pacientes con endocarditis, pero sí empiezan con fiebre, se le da antibiótico, nuevamente, otra vez, obviamente antes siempre se toma un hemocultivo, por si pues, hubiera alguna bacteria específica sensible a cierto antimicrobiano, se lo daríamos, un ciclo de antibiótico, se le quita la fiebre, pero si volviera la fiebre otra vez, a veces se intenta nuevamente con antimicrobiano, hemocultivo, etcétera, otro ciclo, y el segundo ciclo se quita la fiebre, y después de que termine el antibiótico, nuevamente fiebre, ese catéter ya hay que quitarlo. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico de endocarditis bacteriana? El diagnóstico se hace, fueron descritos por Duke, fíjense bien, ningún dato clínico. Quiere decir que la endocarditis bacteriana no se diagnostique clínicamente. Se sospecha, pero no se diagnostica clínicamente. Sospecha clínicamente, pero el diagnóstico se hacen con los criterios de Duke. Es decir, el paciente tiene antecedentes de soplo, fue al dentista, por ejemplo, o tuvo un proceso infeccioso, o le pusieron una sonda vesical por X causa, y empezó con fiebre. Esa es sospecha diagnóstica, no estoy diagnosticando endocarditis. ¿Qué tengo que hacer? Tomar hemocultivos. 3 hemocultivos en distintas venas y en distintos horarios. Hay unos que dicen puede ser uno en la mañana, otro en la tarde y otro en la noche. Perfecto, uno cada 8 horas. Hay otros que dicen, le voy a tomar uno antes de la fiebre, durante la fiebre y después de la fiebre. Y el problema es que actualmente cuando un paciente tiene fiebre, ¿qué le hacemos? Paracetamol o metamizol, ¿verdad? Para bajar la fiebre, ya no, como antiguamente que se conocía cómo es la curva febril. Nosotros tratamos la fiebre de una vez, no la dejamos, no, como es muy molesta y el paciente se pone mal, siempre se la quitamos, punto. Después, este paciente es candidato a un ecocardiograma, 100% sí. Y yo digo que nada más tenemos 2 datos nosotros, aunque los criterios mayores de Duke son 3. 1, hemocultivos positivos, cuando menos 2 hemocultivos positivos del mismo germen. Por lo tanto, este hemocultivo debo tomarle realmente con toda la técnica que debe de tomarse. No estar jugando con un hemocultivo. Dice, ya le tomé el hemocultivo. ¿Hiciste una antisepsia adecuada? Sí. Antes de tomarla, te lavaste las manos, te pusiste guantes, gorro, cubreboca y una bata quirúrgica. Cambiaste en la boca del frasco donde ibas a meter la sangre. Y así todo, un hemocultivo con la técnica estricta de asepsia y antisepsia. Lo que dice, no, nada más ya lo tomé. ¿Cómo lo tomaste? No, pues le limpié, le saqué la sangre y pum, lo puse en el cultivo. Eso no es la técnica adecuada. Hay algo ecocardiográficos porque podemos ver las vegetaciones. O si el primero fue normal y el segundo ya tenía soplos en 2, 3, 4, 5 días, en una semana, pues quiere decir que hay destrucción de la válvula. ¿Por qué? Por bacterias. Un paciente que tiene un cuadro febril. Y hay hallazgos anatómicos. Dice, pues el paciente falleció de endocarditis, porque estoy viendo que están destruidas las válvulas, que hay vegetaciones, etcétera. Entonces nosotros tenemos 2. Tomar hemocultivo con la mayor seriedad posible. 3. Yo digo que 1 de la mañana, 1 de la tarde, 1 de la noche. ¿Qué pasa si me salieran
un hemocultivo de un germen y otro hemocultivo con otro germen. Decimos que está contaminado y no nos sirvió de nada. Los criterios, estos obviamente ahorita se ve muy chiquitito, pero los mayores son los que ya mencionamos. Hemocultivo positivo, hallazgos ecocardiográficos y hallazgos anatómicos. La clínica orienta, no diagnostica. Para hacer el diagnóstico nuevamente, necesitamos hemocultivos y un ecocardiograma. Es la única manera de demostrar que tiene, sí o no tiene endocarditis bacteriana. Y obviamente tenemos todos los criterios menores. Que mi paciente tenía soplo previamente, sí, que usaba drogas, que tiene un catéter ya, que lo han tratado más de 2 veces, pues sí, puede ser. Y aparte tiene a lo mejor embolias sépticas o tiene nódulos, hemorragias petequiales conjuntivos, paladar, que eso es lo que encontramos. Y vamos a realmente a poder diagnosticar la endocarditis que llamamos subaguda. La aguda habitualmente es una destrucción rápida y fatal. Entonces, criterios menores en relación al proceso infeccioso, todo lo que le estoy comentando, manifestaciones de embolias y el proceso inmunológico. Aquí tenemos la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, por lo tanto la válvula mitral, y esto que vemos son las vegetaciones en el ecocardiograma aunado al cuadro clínico que ya mencioné. Igual, otro tipo de vegetaciones. Esas hacen el diagnóstico en un cuadro clínico de tipo de endocarditis. Otra vegetación más bonita. Fíjense bien aquí que las válvulas más afectadas así en la estadística son mitral y la aorta. Obviamente que son las 2 valvulopatías más frecuentes. Pero lo más importante es lo que le voy a comentar aquí, que está descrito en el libro de Cecil Loeb de Medicina Interna. No lo he visto escrito en otro libro, así de esta manera. Dice que lo más importante es sospechar endocarditis infecciosa en un paciente que tiene soplos, antecedentes de soplos, o al dentista o no, o algún otro proceso infeccioso. La cosa es que tiene fiebre. Llega con un médico, le da un ciclo de antibiótico, lo que hacemos habitualmente, ¿verdad? Si no lo sospechamos, le damos un ciclo de antibiótico. Las que ustedes quieran, le pueden dar ceftriaxona, que es muy común ahora, inyectable, o amoxicilina, clavulanato, y le dan el antibiótico y se le quita la fiebre. Si ustedes le dijeron 7 días, 10 días, termina el antibiótico y 2 o 3 días después empieza con otra vez calofríos, fiebres intensos, ¿sí? Nuevamente. Desde ahí debemos de sospechar ya que la causa puede ser endocarditis bacteriana. Por lo tanto, antes de iniciar algún otro ciclo de antibiótico, debemos tomar hemocultivo 3, no 1, y hacerle un ecocardiograma para llegar al diagnóstico, no retrasarlo más. Y ya que yo tenga el hemocultivo, ¿cuánto tiempo no le voy a dar antibiótico? Pues un día. O sea, tomar las 3 muestras de hemocultivo, hacerle el eco. Y entonces, de forma empírica, se puede dar penicilina sódica cristalina, dosis alta más un aminoglucósido, que actualmente es la amicacina. Eso es lo que dicen las guías. Penicilina sódica cristalina, dosis altas, es decir, las dosis que empleábamos antes, 5 millones IV cada 6 horas. Y un aminoglucósido, que el más común actualmente en los hospitales es la amicacina, 500 cada 12 horas. Claro que la amicacina tiene el riesgo de que puede producir lesión renal aguda o dejar sordo al paciente, produce hipoacusia. O darse una dosis menor. La penicilina, si es alérgico, nunca poner penicilina si es alérgico. Esto es lo que iniciaría después de haber tomado el hemocultivo. Quiere decir, el paciente hay que hospitalizarlo. Pero si es alérgico, y algunos, aunque las guías no son estrictas, en los lugares que no es muy estricto, usan vancomicina o imipenem, que obviamente le pega a la estafilococo, estreptococo y estafilococo. Y el tratamiento es hasta erradicar el germen.
cuando menos 4 a 6 semanas. Ese es el tratamiento que le debemos de dar, que dice hay que hospitalizarlo para hacerle. Y obviamente se dará un eco y si vuelve a tener otro tipo de soplos, otro eco. Pero lo más importante para nosotros, que primero van a ser médicos generales, hay que darle profilaxis. Y cuando alguien que tenga soplo va a ser sometido a un procedimiento invasivo. ¿Cuál? Ponerle una sonda. 2, que vaya al dentista. Y 3, si tiene un proceso infeccioso, tratarlo inmediatamente. El medicamento de elección, si no es alérgico a la penicilina, se llama amoxicilina. Puede ser, como dice aquí, o puede ser que le den amoxicilina 2 días, ya vaya con el dentista y le hagan el procedimiento que le tengan que hacer y siguen otros 3-4 días más con el antibiótico ya. Si es alérgico, obviamente no podemos dar amoxicilina, vamos a dar itromicina o claritromicina. Recordar que cuando se da vancomicina, que habíamos dicho que es la otra opción, la vancomicina debe darse en infusión diluida, cuando menos media hora o 1 hora de administración. ¿Por qué? Si lo administra en forma IV directa, produce una vasodilatación intensa que da la impresión que es un choque anafiláctico. Y el paciente puede fallecer porque se dilatan todas las arterias. Entonces, cuando das vancomicina siempre diluida, para pasar en 30 minutos a 1 hora, pues sí le cuesta pasarlo en 1 hora, ¿no? Y esta es la última diapositiva. Conclusión, lo más importante es sospechar el cuadro. Yo digo que es muy sencillo sospecharlo, ¿no? 1, mi paciente tiene soplos. 2, fue sometido a un procedimiento dentario o tiene un proceso infeccioso. Le doy antibióticos o alguien le dio antibiótico y después de que termine ese ciclo de antibióticos, 2-3 días después empieza con fiebre, ya no le den más antibióticos. Un eco y hemocultivo. Y después de eso, que ya tomen esas 2 cosas, ya podrán decidir si ya tomando el hemocultivo, se inicia antimicrobiano, habitualmente vancomicina o mipenem, pero las guías nos dicen penicilina más un aminoglucosa. Mientras está el hemocultivo, sabemos que el hemocultivo, ¿cuánto tarda el hemocultivo? De 3 a 5 días. Entonces, ya que lo tomamos, podemos iniciar el antimicrobiano. Y cuando ya tenga el hemocultivo, decido si le continúa con ese o con el que salió más sensible de acuerdo a la bacteria que tenga. Por eso es que el hemocultivo debe de tomarse con todas las técnicas de asepsia y antisepsia estrictas. ¿Alguna pregunta o comentario? Mañana vamos a empezar con hipertensión arterial. Ya también le mandé los 2 videos. Bueno, nos vemos mañana. Muchas gracias, Doc. Hasta mañana. Sí. Hasta mañana, doctor. Gracias. Hasta mañana, doctor. Hasta mañana, doc.